¿Cómo estás? Hoy en Top Level te cuento cómo funciona una agencia de viajes. Las agencias de viajes somos intermediarias entre el pasajero y el prestador de servicio. Cumplimos todos estos roles aquí destacados, los cuales tendrán en cuenta no solo lo comercial, sino también la fidelización de los productos a vender. El marketing actualizado es la diferencia con el pasajero porque es ritual de cada día. Por eso, aquí te muestro cómo opera una agencia y su modalidad de trabajo. Bueno, hoy estamos aquí en la agencia Mar Azul. Oi, galera, tudo bem? Aqui os meninos, Bom, aqui vamos ver uma coisa, vou falar em português e espanhol também, ¿Por qué es importante mostrar todo esto? Primero, porque ellos son mi equipo de Mar Azul. Muchos de ustedes han viajado y han disfrutado de los paseos aquí en Mar Azul. ¿Y qué es lo que voy a mostrar también? Yo les dije que además de vender, voy a enseñar. Este es un equipo verdadero de trabajo operativo. Aquí se gesta, aquí se sufre y aquí se arman los paseos y se reservan. Aquí tenemos a mi amigo Daniel. Oi, Daniel, ¿tudo bem? Él es el que sufre todo el tiempo cuando le pido mis paseos. ¿Y por qué es importante? Fíjense bien la diferencia que hay entre una agencia operativa internacional y una agencia receptiva. Una agencia receptiva solamente realiza el trabajo operativo en una región, en un lugar, recepciona un lugar. Y ellos es lo que hacen. Por eso generalmente las diferencias son muchas, pero fíjense bien, aquí es donde tenemos siempre todos los días la lista de paseos y de pasajeros que han reservado. Trabajo operativo a full. Assim que, meninos, muito obrigado, vou deixar trabalhar. Um prazer de ter vocês aí esses 3 anos. Chao, chao. Bueno, no es fácil hablar de cómo está constituida una agencia y todo el sistema operativo, y tampoco mi intención es darle una clase como si fueran estudiantes de turismo, pero sí es importante todo esto por el simple hecho de que el turista hoy en día tiene muchas dudas. Hoy en día hay muchas empresas que no demuestran realmente lo que el pasajero necesita, y además antes de la pandemia ya el pasajero venía cambiando con respecto a sus solicitudes, con respecto a sus expectativas, y eso ha cambiado y se ha modificado. Por tanto, las agencias de viajes, que en un principio eran mucho más básicas, hoy en día cumplen requisitos diferentes, con situaciones diferentes y con nuevas modalidades. Entonces, mi intención fue en principio mostrar esta agencia de viajes receptiva, porque las agencias receptivas, como hablamos, ocupan un lugar en el lugar donde existen, donde están, y venden y promocionan lo que tienen en ese lugar donde esa agencia de viajes se encuentra. Entonces, esta agencia de viajes aquí en Natal, que yo manejo desde el año 2016, realmente es excelente y trabaja todo su sistema operativo, dándole voucher al pasajero, todos los datos, comunicándole el día anterior si ese paseo se va a hacer, si cambió el horario o no, muchas cosas que hay agencias de viajes que no lo hacen. Entonces, la idea era demostrarlas. ¿Por qué? Porque después estamos las agencias de viajes que vendemos mucho más, vendemos el mundo, vendemos, ¿no es cierto?, determinados destinos del mundo que por ahí no son conocidos, y también otras actividades como en mi caso y de mucha gente que después de la pandemia empezó a haber solicitudes de cosas que no existían o de determinadas experiencias, como hoy se llama, donde es mucho más que un paseo, es estar inserto y participar de una manera diferente, y puedo asegurarles que cada día más. Ahora bien, ¿por qué es importante cómo trabaja una agencia de viaje? Porque nosotros tenemos que cumplir con esa fidelidad de lo que ustedes no piden. Entonces, cuando el pasajero pide determinado servicio, nosotros tenemos que de alguna manera conveniar, o sea, hacer convenios
con ese prestador de servicios, por lo cual, ¿no es cierto?, no todos los servicios funcionan de la misma manera y les voy a contar por qué. Primero y principal, nosotros tenemos siempre primero que hacer un convenio especial. Todos los servicios no funcionan de la misma manera y en distintos países, de acuerdo al idioma, al horario, a la situación social y política que tiene, es también esa política administrativa que nos van a dar para nosotros poder venderles a ustedes. Dentro de ese precio que a nosotros nos dan, generalmente va a estar nuestros honorarios. Esos honorarios pueden ser del 5, del 10, del 15, del 20, depende lo que ese prestador de servicios haya dispuesto para nosotros. Por otro lado, puede ser también un precio neto, que es el mejor, a través del cual este prestador nos da un precio un 20 a un 30% menor a lo que se vende, por lo cual ese precio neto va a incluir al principio un precio que nos va a dar a nosotros de preferencia. Sobre ese precio nosotros vamos a poner el precio para ustedes, que siempre va a ser más bajo del que ustedes puedan encontrar en una página online o directo a ese prestador de servicios. Todo lo que nosotros vendemos siempre va a tener que ver con esa fortaleza de querer vender lo mejor, nunca lo más caro. Además de eso, nosotros siempre vamos a dar un material que generalmente en aquellas empresas que son online y más automatizadas no se va a encontrar. Por ejemplo, la actualización de ese hotel, si ese hotel está más viejo, si el ala tal superior o inferior está en ese momento en reparación, si ese destino que es de moda, pero no es el correcto para ese pasajero, o para ir con chicos, o para ir gente mayor, las dificultades, las distancias, que ese es uno de los problemas que generalmente tenemos con los pasajeros, donde por ahí ven un destino que por ahí queda a 3 millas, y el pasajero no mide esas cosas en millas y no tiene idea de eso o en kilómetros, y uno debe explicarle que está a 3 cuadras, 5 cuadras enfrente. Es decir, todo lo que nosotros de alguna manera hacemos con el pasajero es ponerlo al tanto de todo aquello que es importante. Y a pesar de que hoy en día también somos online, aquellos que hemos sido en su momento presencial, justamente vamos a ofrecer todo eso a través, como me pasa en mi caso, a través de todos estos medios que hoy tenemos de la cibernética, para que ese pasajero tenga mucho más contacto con nosotros. Por lo tanto, para poder finalizar y que quedamos en contacto para todo lo demás que quieras saber, que siempre es mucho, te voy a dar los tips que necesitamos siempre que nos des para poder darte una buena cotización con lo que necesitas, no con lo que sobre, sino con lo que sirva para que te falte mucho más y puedas disfrutar mucho más. No te vayas. Estos datos serán el inicio de la confección de tu viaje. Siempre serán los requisitos necesarios para nosotros. Como siempre, con todo lo que te sirva para tu próximo viaje, porque además de vender, Top Level te capacita. Hasta el próximo Top Level te cuenta. Chao, chao.